este video tutorial les vamos a explicar los diferentes tipos de foros que nos podemos encontrar en un aula virtual. Podríamos clasificarlos de la siguiente manera. Están los foros generales y los foros de aprendizaje. Dentro de los foros generales está el foro de aviso. En este tipo de foro solo participa el profesor y todos los mensajes que nos encontremos le llegará una copia al alumnado al correo electrónico. El foro para uso general, en este tipo de foro puede participar tanto el profesorado como los estudiantes, pueden abrir nuevos temas de discusión y responder a los mismos. Y el foro de formato blog sigue siendo un foro de uso general, pero que cambia el diseño, la presentación. Una vez que accedemos a este tipo de foro, nos vamos a encontrar directamente el mensaje al cual los demás participantes van a responder. Dentro de los foros de aprendizaje nos encontramos el foro cada persona plantea un tema. En este tipo de foro el profesor lo que va a permitir es que cada estudiante abra un nuevo tema y el resto de compañeros deben responder al mismo. En el foro de debate sencillo, aquí el profesor solo plantea una cuestión y los alumnos responden. Es un foro que está formado por un único tema, sería un tema concreto, específico. Cuando queremos trabajar algo muy concreto, específico, lo planteamos y el alumno responde al mismo. Y por último, el foro de pregunta-respuesta. En este tipo de foro, el estudiante debe participar primero para poder ver las respuestas de su compañero. A continuación, lo que vamos a hacer es configurar uno de estos foros para que vean todos los apartados que deben cumplimentar para poder crear un foro. Una vez estando en el aula virtual, lo que vamos a hacer es activamos edición. Activamos la edición. Y situándonos en uno de los bloques o temas centrales del aula virtual, añade una actividad o un recurso. Aquí nos encontramos el listado de todas las herramientas y recursos para poder configurar y crear actividades. Seleccionamos foro y le decimos agregar. Y nos encontramos con los siguientes apartados que debemos cumplimentar. Está el apartado general, donde nos piden el nombre del foro. Por ejemplo, vamos a crear un foro específico para un tema, para el tema 1. Entonces ponemos foro del tema 1. En el apartado de descripción lo que deberíamos poner es el enunciado de la actividad que el alumno debe realizar. Incluso sería oportuno poner recomendaciones de uso o participación para que el alumno sepa cómo puede crear un tema, cómo puede responder, etc. Y por último, seleccionar el tipo de foro. El tipo de foro son los foros que yo les he explicado anteriormente, teniendo claro la finalidad de la actividad o el tipo de foro que queremos utilizar, lo seleccionamos. En esta ocasión vamos a seleccionar el foro de uso general y aquí ya tendríamos pues el nombre, la descripción y el tipo de foro. Después hay una serie de apartados como adjunto y recuento de palabras. Aquí podemos configurar y determinar si queremos que el alumno adjunte archivos, el número de archivos, su capacidad. Si queremos que salga, se identifique el número de palabras que tiene un mensaje. Entonces pueden ir configurando todo esto. Podemos decir la capacidad o no permitimos archivos. Si permitimos, pues la capacidad, el número de archivos. Incluso si quieres que se vaya mostrando el número de palabras, le decimos que sí. ¿Vale? El siguiente apartado, la suscripción y el seguimiento. Aquí es donde configuramos la suscripción. Hay diferentes tipos de suscripción. Sería la suscripción opcional. Este tipo de suscripción lo que nos viene a decir es que en principio no vamos a recibir copia de los mensajes en el correo electrónico, pero sí permitimos que el usuario, el estudiante, la persona se dé de alta, se suscriba. La suscripción forzosa es que todo el mundo está suscrito a ese foro y va a recibir copias al correo electrónico. Este tipo de suscripción es el del foro de avisos y novedades, de que todo el mundo, todo lo que se ponga en el foro de avisos llega al correo electrónico y no se podrían dar de baja. La suscripción automática es la suscripción en la que en principio todo el mundo está suscrito, está dado de alta en el foro, pero podrían decidir pues darse de baja, ¿vale? No estar suscrito a ese foro. Y la suscripción deshabilitada es aquella suscripción que no permitimos que nadie se suscriba, ¿vale? No existe la suscripción. El siguiente apartado es el rastreo de lectura. Tenemos dos opciones, opcional y
y desconectado. Esta opción o este apartado lo que nos permite, si lo configuramos, es que hace un seguimiento de los mensajes y nos indica el número de mensajes que tenemos sin leer. Entonces, en principio, por defecto viene opcional. Y después ya este apartado debemos terminar la configuración de este apartado accediendo al perfil, a las preferencias de foro, que lo veremos después. Los dos siguientes apartados tienen que ver con el bloqueo. Nosotros podemos bloquear un foro después de un cierto tiempo que no hay ninguna actividad en el mismo, que se bloquee. Incluso podemos bloquearlo durante un tiempo, temporalizarlo y indicar el número de mensajes que cada alumno podría poner, el número de mensajes que podría un alumno poner en un foro. Si nosotros decimos que bloqueamos un foro dentro de una semana, que cada alumno podría poner en este foro 4 mensajes y que reciban una advertencia cuando lleven 3, indicándole que les falta una aportación más. El siguiente apartado también tiene que ver con el tema de las calificaciones, los siguientes dos apartados. En principio hay que configurar el tema de las calificaciones para que se active el de la calificación. Si ustedes deciden que este foro va a tener una nota que va a estar dentro de las notas que el alumno debe realizar, entonces pues tenemos que decir que hay calificación, pues indicar si el promedio de todas sus aportaciones, la máxima, la mínima, indicarlo. El tipo de calificación, si es puntuable, escala o ninguna, ¿vale? En principio va a ser puntuación y que la nota máxima pues será un 10. Una vez que configuramos este apartado, el apartado anterior pues se activa. Si esta actividad ya estuviera configurada dentro del libro de calificaciones del aula virtual, podríamos decir en qué categoría está añadida esta actividad. Se añade, se incorpora, ¿no? Y la calificación para aprobar el mínimo, por ejemplo, pues con un 5 pues ya estaría el alumno aprobado en esta actividad. Dentro del apartado de calificaciones también podemos decir que las aportaciones que el alumno realice durante ese tiempo, durante un tiempo, cuáles van a ser calificadas. Entonces, determinar la fecha desde a hasta y todas las aportaciones que se hagan en ese intervalo se van a calificar. Los siguientes apartados, el ajuste común, donde vamos a indicar pues si es visible o no esta actividad desde que la configuremos, si está creada para grupos, para agrupamiento, pues todo se configuraría dentro de este apartado. Las restricciones de acceso, podemos restringir esta actividad para un determinado grupo de alumnos, para un alumno, pues según la fecha, calificación, el perfil del usuario, y podríamos configurarlo teniendo en cuenta estos aspectos. Y el último apartado, nuevo como novedad dentro de la versión de Moodle de este año, está el tema de las competencias. Si nosotros configuramos el aula virtual con las competencias del título, podríamos determinar en este apartado qué competencias consigue el alumno una vez que finalice y aprueba la actividad. Podríamos indicar qué competencias ha adquirido ese alumno. Entonces, por último, una vez que configuramos todos los apartados, ¿vale?, le damos a guardar. Guardar o regresar al curso o guardar cambios. Vamos a regresar al curso y veremos cómo en el bloque 0 general del aula virtual ya tenemos configurado el foro del tema 1. Si nosotros accedemos dentro de este foro del tema 1, nos vamos a encontrar el título del foro, el enunciado con todas sus recomendaciones. Aquí nos está indicando que el foro tiene un número limitado de mensajes, se ajusta a 4 y durante una semana tienen para hacer esas aportaciones los alumnos, ¿vale? Este mensaje como un aviso. Para añadir un tema, lo que hacemos es añadir un tema de discusión, accedemos a este botón y podemos configurar el mensaje. El asunto, pues vamos a poner cuestiones, ¿no?, del tema 1, por ejemplo. Algunas indicaciones que queramos hacerle a los alumnos sobre el tema, a raíz del cual ya los alumnos empiezan a participar y a plantearte las dudas. El mensaje, pues aquí iría toda la pregunta,
o el planteamiento que queremos poner. Podemos adjuntar archivos. Podríamos indicar también, si queremos que nuestro mensaje siempre se quede el primero de arriba, lo fijamos. Y si queremos recibir notificaciones, sin esperar, tenemos un tiempo de 5 minutos para poder editar otra vez el mensaje antes que salga el mensaje al correo electrónico, ¿no? Como notificación. Incluso este mensaje puede estar abierto durante un periodo de tiempo. Lo podemos limitar a un tiempo para que esté activo el mensaje y le damos a enviar. Una vez que ya lo creamos, ven cómo aparece el icono de que está fijado. Este mensaje siempre dentro de este foro va a ser el primero de arriba y los demás se van añadiendo debajo, ¿vale? Siempre va a estar fijado. Entonces viene el tema, cuestiones del tema 1, quién lo escribió, si tengo alguna respuesta. Si estoy haciendo el seguimiento para saber cuántos mensajes de los nuevos no tengo, si los tengo sin leer, pues aquí se haría el seguimiento y quién es la persona y cuándo lo añadió, ¿no? Si accedemos a cuestiones del tema 1, el alumno accedería ahí y vería pues la pregunta, todo lo que yo le estoy planteando, y entonces una vez que lee lo que le estamos preguntando, lo que hace el alumno es responder y tendría este editor aquí para hacer su respuesta, ¿no? Aquí iría la respuesta del alumno. Podría adjuntar archivo porque hemos permitido adjuntar archivo con una cierta capacidad y que como máximo 3 adjuntos. Y el alumno le daría a enviar al foro. Entonces aquí estaría el mensaje del profesor y aquí estaría el mensaje del alumno. Si volvemos hacia el foro del tema 1, verán cómo aquí está cuestiones, el tema, comenzado y que ya tengo una réplica, una respuesta. Por último, comentarles lo que antes les indiqué, que si vamos al perfil, en preferencias, en configuración del foro, podemos configurar los diferentes foros del aula virtual. Entonces, si queremos recibir resumen al correo electrónico, pues sin resumen, un resumen completo o por tema. ¿Vale? La suscripción, si queremos hacer recibir al correo electrónico copias o mensajes de los foros, tienen varias opciones. O no, que no me suscriba, o desde el momento que cuando envío un mensaje a un foro me suscriba automáticamente. ¿Vale? Ustedes pueden, y esta sería la configuración para todos los foros de ese entorno. El seguimiento del foro, que es lo que le comentaba anteriormente, el rastreo del foro. Si queremos que el sistema haga un seguimiento y me indique el número de mensajes de un foro que tengo sin leer, en el apartado del seguimiento tenía que ponerlo opcional dentro de la configuración del foro y aquí en preferencias poner sí resaltar los mensajes nuevos. ¿Vale? Por defecto viene sí resaltar, por lo que en todos los foros tendría siempre indicado cuando entren mensajes como mensajes nuevos sin leer y sabría el número de mensajes que tengo pendiente. Y cuando se envía la notificación de un mensaje del foro, marcar el hilo como leído o no marcar el hilo como leído. Y le damos a guardar cambio. Pues estas serían las indicaciones de cómo configurar un foro y cómo utilizar los foros distintos dentro del aula virtual. Espero que les haya ayudado y saludos.